El aire fresco de la mañana invadía el pequeño estudio de baile en el centro de la ciudad, donde las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro de antiguas presentaciones, parecían guardar secretos de décadas pasadas. Clara, de 29 años, había comenzado a tomar clases hacía apenas un mes. Había llegado al lugar buscando una desconexión de la rutina diaria y, sin saberlo, también una conexión más profunda consigo misma. La danza siempre había sido una forma de liberar tensiones, pero algo en este estudio lo hacía diferente. Don Rafael, el profesor de baile, tenía 74 años, pero su porte y la elegancia con la que movía su cuerpo desafiaban cualquier percepción de la edad. Era un hombre alto y delgado, con el cabello completamente blanco, cuidadosamente peinado hacia atrás, y unos ojos oscuros que parecían observar más allá de lo evidente. Había un magnetismo en su manera de hablar, una mezcla de autoridad y calidez que mantenía a sus estudiantes hipnotizados. Clara lo admiraba, pero también sentía una inquietud que no lograba identificar. Aquella mañana, el grupo de baile estaba reducido. Solo 3 alumnos habían asistido. Don Rafael decidió enfocarse en movimientos de tango, un baile que, según él, contenía la esencia de la conexión humana. Clara había escuchado hablar del tango, pero nunca lo había bailado. Los pasos básicos parecían fáciles al principio, pero cuando él se acercó para corregir su postura, la tensión en el aire cambió. «Clara, el tango no es solo un baile», dijo colocándose frente a ella mientras sus manos rozaban suavemente su cintura para ajustarla. «Es un diálogo entre 2 cuerpos. No lo pienses demasiado. Siente el momento». El calor de su tacto y la profundidad de su voz enviaron una oleada de sensaciones contradictorias por todo su cuerpo. Intentó concentrarse, pero la cercanía de don Rafael hacía que cada movimiento se sintiera más intenso de lo que había anticipado. «Eso es, pero relaja los hombros», le susurró, acercándose lo suficiente como para que Clara sintiera el leve aroma a madera y tabaco que parecía rodearlo siempre. Clara obedeció, aunque sentía que la vulnerabilidad del baile le exponía algo más que su técnica. Don Rafael la guió con movimientos firmes, mientras sus ojos permanecían fijos en los de ella. Había algo en su mirada, una mezcla de paciencia y desafío, que la hacía sentirse a la vez segura y desarmada. «Muy bien, Clara, pero el tango no es solo técnica, es dejarse llevar. ¿Confías en mí?», preguntó con un leve tono de complicidad en su voz. Clara asintió, aunque no estaba del todo segura de la respuesta. Algo en él despertaba una curiosidad que nunca había sentido antes, una sensación de estar explorando un territorio desconocido. «Perfecto. Cierra los ojos. No necesitas ver para sentir el ritmo», indicó mientras sus manos guiaban las de ella para que descansaran sobre sus hombros. El tiempo parecía detenerse en el estudio. Clara cerró los ojos y dejó que sus sentidos se amplificaran. El roce de las manos de don Rafael sobre las suyas, el sonido de la música que llenaba el espacio y el suave balanceo de sus cuerpos al compás del tango. Por un instante, no existía nada más. No el bullicio de la ciudad afuera, ni los problemas que había dejado en casa. Solo estaban ellos, envueltos en una conexión que iba más allá de las palabras. Cuando abrió los ojos, don Rafael la observaba con una intensidad que la dejó sin aliento. Su sonrisa era apenas perceptible, pero sus ojos hablaban de algo más profundo, algo que Clara no estaba lista para descifrar. El momento fue breve, pero en su mente quedó grabado como una chispa, el inicio de algo que aún no entendía, pero que sabía que cambiaría su vida. Esa noche, al llegar a casa, Clara no podía dejar de pensar en la manera en que sus cuerpos se habían movido al unísono, como si el tiempo y el espacio hubieran conspirado para crear un instante perfecto. Había algo en don Rafael,
algo que desafiaba toda lógica. Y aunque intentaba ignorarlo, una parte de ella deseaba volver al estudio, no solo para bailar, sino para descubrir qué era aquello que había comenzado a despertar en su interior. El estudio de baile estaba más concurrido al día siguiente. Parecía que el aire matutino había llenado de energía a los estudiantes, quienes charlaban animadamente antes de que don Rafael entrara al salón. Clara saludó a algunos compañeros con una sonrisa tímida, todavía atrapada en los recuerdos del día anterior. Su amiga Isabel, una mujer de 35 años con una risa contagiosa, le dio un ligero empujón al notar su distracción. ¿Estás bien? Pareces en otro mundo, preguntó Isabel mientras se ataba los cordones de sus zapatos de baile. Sí, solo pensaba en el tango de ayer. Fue interesante, respondió Clara, tratando de sonar casual. Junto a ellas, Gabriel, un hombre de 40 años con un porte atlético, ajustaba su chaleco frente al espejo. Era conocido por ser el más competitivo del grupo, siempre intentando sobresalir en cada paso. ¿Interesante? No es la palabra que usaría para describir cómo don Rafael se acercó a ti ayer, comentó Gabriel con una sonrisa burlona, ganándose una mirada de advertencia de Isabel. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta del estudio se abrió, y don Rafael entró, irradiando la misma elegancia y autoridad que siempre lo acompañaban. Su presencia era suficiente para silenciar cualquier conversación, y pronto todos estaban en sus lugares, listos para la clase. Buenos días, grupo. Hoy trabajaremos en la conexión, el alma del tango. Eso significa que necesitarán dejar de lado cualquier distracción, dijo paseando la mirada por el grupo, deteniéndola un momento más en Clara, quien sintió un leve estremecimiento. El ejercicio de ese día requería cambiar de pareja constantemente, algo que, según don Rafael, ayudaría a los estudiantes a entender la dinámica del tango desde diferentes perspectivas. Clara comenzó bailando con Raúl, un hombre robusto y amigable de unos 50 años, quien siempre se aseguraba de mantener el ambiente ligero con sus bromas. «Cuidado, Clara. Mis pies no siempre siguen mis órdenes», bromeó Raúl mientras intentaban coordinar sus pasos. «No te preocupes, Raúl. Estoy segura de que sobreviviremos», respondió Clara, riendo a pesar de los tropiezos. Después de unos minutos, don Rafael pidió a los estudiantes que cambiaran de pareja. Clara terminó bailando con Sofía, una mujer de 28 años con una gracia innata que hacía que cada paso pareciera fácil. A pesar de su experiencia, Sofía no dudó en ofrecerle consejos a Clara, quien agradeció la paciencia de su compañera. «Relaja las manos, Clara. Si estás demasiado tensa, el movimiento no fluirá», sugirió Sofía mientras la guiaba a través de un giro. Clara intentó seguir el consejo, pero cada vez que sentía que estaba mejorando, la voz de don Rafael resonaba en el salón, pidiéndoles a todos que se concentraran más. Finalmente, llegó el turno de Clara de bailar con él. Su corazón latía con fuerza mientras se colocaba frente a él, tratando de no dejar que los nervios la dominaran. «Recuerda, Clara, el tango no es un ejercicio físico, es un diálogo. Respira conmigo», le dijo don Rafael, tomando suavemente sus manos en las suyas. La música comenzó, y Clara sintió cómo la conexión entre ellos se hacía más palpable con cada paso. Su cuerpo respondía a los movimientos de don Rafael casi instintivamente, como si él guiara algo más profundo que solo sus pies. En el otro lado del salón, Isabel observaba la escena con interés. Aunque era amiga cercana de Clara, no podía evitar sentir una leve incomodidad al ver la química entre su amiga y el profesor. «¿No es un poco raro?», le susurró a Ana, una mujer de 45 años conocida por sus opiniones directas. «Raro. Más bien fascinante. Ese hombre tiene un magnetismo que podría mover montañas», respondió Ana,
cruzándose de brazos mientras seguía observando. La clase terminó con aplausos y sonrisas, pero Clara se dio cuenta de que don Rafael no había soltado sus manos de inmediato. Había una chispa en su mirada que parecía decirle algo más allá de las palabras, pero antes de que pudiera entenderlo, él se apartó con su característico porte tranquilo. Mientras los estudiantes recogían sus cosas, Gabriel no pudo evitar lanzar un comentario cargado de sarcasmo. «Si siguen bailando así, podrían protagonizar su propio espectáculo de tango», dijo, ganándose risas nerviosas de los demás. Clara, abrumada por las emociones, decidió marcharse antes de que alguien más comentara. Isabel la siguió, preocupada. «Clara, ¿todo bien?», preguntó cuando estaban en la calle. «Sí, solo necesito pensar. Nos vemos mañana», respondió Clara rápidamente antes de alejarse. Esa noche Clara se sentó en su pequeño apartamento, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Había algo en don Rafael que la desafiaba y la atraía a partes iguales. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía una respuesta clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el centro de una tormenta que no podía controlar. La clase siguiente fue diferente desde el principio. Había una energía especial en el aire, un murmullo de expectativas que Clara no lograba descifrar. Los estudiantes habían llegado más temprano de lo habitual, creando pequeños grupos donde las conversaciones fluían rápidamente. Clara llegó acompañada de Isabel, quien no dejaba de hablar sobre las nuevas coreografías que don Rafael había mencionado la semana anterior. En el rincón más alejado del salón, Raúl y Gabriel discutían sobre la música de tango. Raúl, siempre jovial, defendía los clásicos, mientras Gabriel insistía en que las versiones contemporáneas tenían más dinamismo. «Vamos, Raúl, no puedes vivir en el pasado para siempre. La música evoluciona, y nosotros también deberíamos hacerlo», dijo Gabriel cruzándose de brazos. «¿Evolucionar? Si sigues diciendo esas cosas, pronto querrás bailar tango con reggaetón de fondo», respondió Raúl entre risas, ganándose algunas miradas cómplices de Sofía y Ana, quienes se unieron al debate. Don Rafael llegó poco después, acompañado de Susana, una antigua alumna suya que había regresado al estudio tras varios años en el extranjero. Susana, una mujer enérgica de 50 años con una elegancia que parecía rivalizar con la de don Rafael, saludó a todos con una sonrisa radiante. «Mis queridos, es un placer estar de vuelta. Espero que no se hayan oxidado en mi ausencia», bromeó mientras estrechaba la mano de cada estudiante. «Oxidados no, pero algo rígidos quizá», respondió Ana, ganándose la risa de todos. La clase comenzó con una sesión de calentamiento grupal, en la que don Rafael, como siempre, caminaba entre los estudiantes para corregir posturas y ofrecer consejos. Clara trató de concentrarse en sus movimientos, pero la presencia de Susana, que ahora bailaba como pareja de don Rafael, la hacía sentir una punzada de celos que no lograba entender del todo. «Inhala, Clara. Estás muy tensa», dijo Isabel, notando la rigidez en los hombros de su amiga. «Lo intento, pero...» «¿Quién es ella?», preguntó Clara en un susurro, señalando discretamente a Susana. «Susana es una leyenda aquí. Dicen que ella y don Rafael solían presentarse juntos hace años. Tal vez era su favorita», respondió Isabel, añadiendo un tono intencionado de intriga. Mientras tanto, Gabriel, que no perdía oportunidad de comentar, se acercó a Sofía y Ana para murmurar algo que claramente estaba dirigido a Clara. «Parece que alguien tiene competencia. Susana no es cualquier alumna, es prácticamente la reina del tango aquí», dijo con una sonrisa maliciosa. Los comentarios llegaron a los oídos de Clara, quien decidió ignorarlos y enfocarse en la clase. Sin embargo, no podía evitar mirar de reojo cómo don Rafael y Susana se movían con una sincronía perfecta,
como si hubieran nacido para bailar juntos. Cada giro y cada paso parecía contar una historia que solo ellos entendían. Cuando llegó el momento de cambiar de parejas, Clara terminó bailando con Joaquín, un hombre de 65 años que había comenzado las clases recientemente. Joaquín era amable y hablador, siempre dispuesto a compartir alguna anécdota de su vida. «Clara, déjame decirte algo. El tango es como la vida. A veces pierdes el equilibrio, pero siempre hay alguien ahí para sostenerte», dijo mientras intentaban coordinar un giro. Clara sonrió, agradecida por la ligereza de Joaquín, aunque su mente seguía vagando hacia don Rafael. Cuando finalmente llegó su turno de bailar con él, sintió que todos los ojos en el salón estaban puestos en ellos. «Clara, veo que has estado observando más que bailando hoy», dijo don Rafael con una sonrisa ligera, mientras la guiaba hacia el centro del salón. «Solo estoy tratando de aprender de los mejores», respondió, tratando de sonar despreocupada. Don Rafael la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Sus manos, firmes pero delicadas, la colocaron en posición, y la música comenzó. Clara sintió cómo el mundo a su alrededor desaparecía. Los pasos eran precisos, pero había algo más, una tensión palpable entre ellos que ninguno de los dos mencionaba. «Muy bien, Clara. Ahora, cierra los ojos y confía en mí», dijo don Rafael mientras la guiaba en un giro más cerrado, sus manos rozando las suyas con una intención que parecía ir más allá de la técnica. El momento fue interrumpido por la voz de Susana, que se acercó al centro del salón con una sonrisa divertida. «Rafael, creo que te la estás guardando para ti demasiado tiempo. Déjanos verla en acción con los demás», dijo ganándose algunas risas del grupo. Clara se separó de don Rafael, sintiendo el calor en sus mejillas, y tomó aire para recuperar la compostura. Pasó el resto de la clase bailando con diferentes compañeros, pero su mente volvía constantemente a esos instantes compartidos. Cuando la sesión terminó, Isabel, Sofía, Raúl y Ana se reunieron para organizar un café después de la clase. Clara intentó excusarse, pero Isabel insistió. «Necesitas distraerte, amiga. Vamos, será divertido», dijo arrastrándola casi literalmente hacia la cafetería. En la mesa del café, la conversación fluyó entre risas y bromas, pero Clara no podía quitarse de la cabeza la idea de que había algo diferente en la manera en que don Rafael la miraba. Gabriel, por supuesto, no perdió la oportunidad de lanzar un último comentario. «Clara, espero que estés lista para competir con la reina Susana, porque te advierto que no será fácil», dijo, causando una oleada de carcajadas. Clara sonrió débilmente, pero en su interior sabía que esta era solo la superficie de algo mucho más profundo y complejo que apenas comenzaba a desenredarse. El sábado llegó con una brisa suave que arrastraba el aroma de las flores del parque frente al estudio. Ese día, don Rafael había organizado una clase especial en un salón más grande, invitando a algunos antiguos alumnos. La noticia había generado expectación, y todos los estudiantes habituales asistieron, junto con algunos rostros nuevos que llenaron el espacio con una energía vibrante. Clara llegó acompañada de Isabel, quien no dejaba de hablar sobre la cantidad de personas en la clase. «Mira esto, parece un festival de tango. Esto será interesante», comentó Isabel, mientras echaba un vistazo a los asistentes. Gabriel, como siempre, estaba en el centro de atención. Había formado un pequeño grupo con Sofía, Raúl y Joaquín, a quienes relataba una anécdota de un espectáculo de tango al que había asistido en Buenos Aires. «Les digo, ningún espectáculo aquí puede compararse con lo que vi allá. Pero claro, si alguien puede acercarse, es don Rafael», dijo Gabriel, ganándose un asentimiento de aprobación de Raúl. «Aunque Susana también tiene lo suyo, ¿verdad?»,
añadió Ana, que se había unido al grupo junto con su prima Marta, una mujer menuda pero enérgica que llevaba semanas observando las clases y finalmente se había animado a participar. El salón estaba lleno de movimiento. Los antiguos alumnos, entre ellos Alejandro, un hombre de 55 años con un porte refinado, y Lourdes, una mujer de 60 años conocida por su destreza en el baile, se destacaban mientras practicaban pasos avanzados cerca de un rincón. Susana, por su parte, no perdía la oportunidad de interactuar con todos, asegurándose de que nadie pasara desapercibido. Don Rafael, impecable como siempre, caminó hacia el centro del salón acompañado por Leticia, una joven de 32 años que había sido su asistente durante años, antes de mudarse a otra ciudad. La reaparición de Leticia generó un murmullo entre los estudiantes más antiguos, quienes recordaban la conexión especial que siempre había tenido con don Rafael. Bienvenidos a todos. Hoy no es solo una clase, es una celebración del tango y de lo que significa para nosotros, dijo don Rafael, extendiendo los brazos con una sonrisa cálida. La música comenzó, y la dinámica se volvió caótica pero emocionante. Los estudiantes formaban parejas y se movían al ritmo de la música, mientras don Rafael y Susana pasaban de grupo en grupo corrigiendo movimientos. Clara, quien había comenzado bailando con Raúl, pronto cambió a Gabriel, quien no perdió la oportunidad de hacer algún comentario. Parece que don Rafael te tiene un poco distraída, Clara. No me culpes si pisas mi pie. Bromeó Gabriel, pero su tono era más provocador que amistoso. Solo estoy concentrada en el baile. Gabriel, intenta hacer lo mismo. Respondió Clara con una sonrisa forzada, tratando de mantener la calma. Cuando fue el turno de Clara de bailar con don Rafael, todo el salón pareció detenerse por un instante. Sus manos la tomaron con la misma firmeza de siempre, pero había algo diferente en su mirada, una profundidad que la hacía sentir vulnerable y segura al mismo tiempo. Hoy estás más presente, Clara. Eso es bueno. Pero recuerda, el tango es un diálogo. No te detengas en lo que sientes. Permite que fluya. Le dijo en un tono bajo que parecía dirigido solo a ella, aunque en el salón había decenas de personas. Cerca de ellos, Isabel bailaba con Joaquín, pero no podía evitar echarles miradas furtivas. Incluso Susana, quien ahora practicaba con Alejandro, parecía observar con más interés de lo habitual. No sé qué pensar de ellos dos, murmuró Isabel a Joaquín mientras giraban al compás de la música. ¿Qué importa? Si hay algo más, el tango lo sacará a la luz, respondió Joaquín, sonriendo con sabiduría. La clase continuó con intercambios constantes de parejas. Clara también tuvo la oportunidad de bailar con Alejandro, quien le ofreció palabras de ánimo. Tienes potencial, Clara. Se nota que el tango te está transformando. Sigue así, le dijo con una sonrisa amable. En otro rincón, Lourdes y Raúl debatían sobre cómo mejorar un giro complejo, mientras Ana y Marta intercambiaban risas después de un pequeño tropiezo. Parece que estamos en un concurso de baile y no en una clase, comentó Marta, tratando de recuperar el aliento. Cuando la clase terminó, don Rafael llamó a todos al centro del salón. Sosteniendo una copa de vino en la mano, levantó la voz para sablar. Quiero agradecerles por estar aquí hoy. El tango no es solo un baile. Es un lenguaje que nos une y nos permite expresar lo que muchas veces no podemos poner en palabras. Espero que cada uno de ustedes se lleve algo especial de esta experiencia, dijo mirando a cada uno de los presentes. Clara sintió que sus palabras resonaban profundamente en ella. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba mientras hablaba, que hacía que su corazón se acelerara. Mientras el grupo se dispersaba, Isabel, Sofía,
Ana y Marta planearon ir a cenar juntas. Sin embargo, Clara decidió quedarse un poco más en el salón, alegando que quería practicar algunos pasos. «No te quedes mucho tiempo, amiga. Te esperamos mañana para el desayuno», dijo Isabel antes de marcharse. El salón quedó casi vacío, excepto por don Rafael y Clara, quienes permanecieron en silencio por un momento antes de que él hablara. «Parece que tienes algo en mente, Clara. ¿Te gustaría compartirlo?», preguntó acercándose a ella con una calma que desarmaba cualquier barrera. Clara lo miró, sintiendo cómo la distancia entre ellos parecía hacerse más pequeña con cada palabra. Había algo que no podía ignorar más, algo que estaba creciendo dentro de ella desde el día en que comenzó a bailar. Y ahora, en la soledad del salón, sentía que estaba al borde de cruzar una línea que cambiaría todo. El salón estaba silencioso. Las luces cálidas caían suavemente sobre el piso de madera, reflejando las marcas de incontables pasos que habían contado historias de pasión, duelo y deseo a lo largo de los años. Clara y don Rafael permanecían en el centro, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Rafael. Clara pronunció su nombre por primera vez sin el formalismo que solía acompañarlo, y su voz parecía cargar todo lo que había estado reprimiendo. Él la miró con la misma calma característica, pero en sus ojos había algo distinto. Una mezcla de comprensión y algo más profundo, algo que no podía ocultar. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia que quedaba entre sus cuerpos. «Habla, Clara. No dejes que el silencio consuma lo que sientes», dijo, su tono bajo, cargado de una ternura que casi le dolía escuchar. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la tensión en el aire. Durante semanas había tratado de entender lo que estaba ocurriendo dentro de ella, pero ahora sabía que no había nada que entender, solo aceptar. «Desde que comencé a bailar contigo, algo en mí cambió. No sé si es el tango o tú, tal vez ambos, pero no puedo ignorarlo más», dijo finalmente, sus palabras saliendo con una mezcla de valentía y temor. Por un momento don Rafael no respondió. En lugar de hablar, extendió una mano hacia ella, invitándola a bailar una última vez. Clara, con el corazón acelerado, aceptó su mano. La música comenzó a llenar el salón, una melodía suave que parecía haber sido compuesta solo para ellos. Sus cuerpos se movían con una sincronía que iba más allá de la técnica. Cada paso era una confesión, cada giro una revelación. Cuando don Rafael la tomó por la cintura y la acercó aún más, Clara sintió que su aliento se entrecortaba. Estaban tan cerca que podía escuchar los latidos de su corazón, y en ese instante, todo lo demás desapareció. «Clara, el tango es un juego de equilibrios, pero también de entregas. He visto cómo te has transformado en cada clase, cómo tu esencia ha comenzado a brillar en cada movimiento. Y sí, he sentido algo que no esperaba volver a sentir», admitió finalmente, su voz cargada de una honestidad que la desarmó por completo. El giro final de la danza los dejó frente a frente, sus rostros a centímetros de distancia. Clara levantó la mirada, encontrando la intensidad de los ojos de don Rafael. Por primera vez, no hubo palabras, solo el lenguaje tácito de sus cuerpos. Sus manos buscaron las de él, y con un leve temblor, dejó que su cabeza descansara en su pecho. La música cesó, pero ellos no se separaron. La quietud del momento estaba llena de significado, como si ambos entendieran que habían cruzado un límite del que no había regreso. «No sé qué sucederá después de esto», murmuró Clara, con la voz cargada de emoción. Don Rafael la sostuvo con una suavidad que contrastaba con la fuerza de sus palabras. «El tango nos enseña que no podemos predecir el próximo paso, pero sí podemos sentirlo.
No pienses en el futuro ahora, Clara. Solo siente este momento», respondió inclinándose para rozar sus labios con los de ella. El beso fue suave al principio, una exploración tímida, pero pronto se volvió más profundo, más intenso. Clara sintió como todo su cuerpo se encendía con una energía que nunca había experimentado antes. Era como si cada caricia, cada roce, desafiara las reglas del tiempo y el espacio, transportándolos a un lugar donde solo existían ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, sus miradas entrelazadas en una conexión que no necesitaba explicaciones. Clara sabía que aunque ese momento cambiaría sus vidas para siempre, no lo cambiaría por nada. La puerta del salón se abrió de golpe, interrumpiendo el instante. Era Isabel, seguida por Gabriel, Raúl, Sofía, Ana y Marta, quienes habían regresado al salón para buscar sus pertenencias olvidadas. El grupo se detuvo en seco, sus expresiones congeladas en una mezcla de sorpresa y desconcierto. «Esto no es lo que parece», dijo Clara rápidamente, retrocediendo un paso mientras sus mejillas se encendían. Gabriel fue el primero en romper el silencio, con una sonrisa cargada de ironía. «Claro que no. Solo estaban ensayando un paso muy íntimo», dijo, ganándose una mirada fulminante de Isabel. Don Rafael, por su parte, no se inmutó. Con la misma serenidad que siempre lo caracterizaba, dio un paso al frente, colocándose al lado de Clara. «Lo que sea que hayan visto, no es asunto de nadie más que de nosotros», declaró con firmeza, su mirada recorriendo al grupo. La tensión en la sala era palpable, pero finalmente Isabel dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Clara. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo, amiga», dijo con una sonrisa comprensiva. Los demás, aunque sorprendidos, no dijeron nada más y comenzaron a recoger sus cosas. Una vez que el grupo se fue, Clara y don Rafael se miraron en silencio, sabiendo que el camino que acababan de tomar no sería fácil, pero que valía la pena recorrerlo juntos. Esa noche, Clara caminó por las calles de la ciudad, sintiendo una mezcla de emoción, miedo y esperanza. No sabía qué les depararía el futuro, pero mientras tuviera la fuerza para seguir bailando junto a don Rafael, estaba dispuesta a enfrentarlo todo.